Libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14. Vamos a hablar hoy día acerca del nuevo nacimiento. Ciertamente es un tema básico, pero es fundamental, porque necesitamos entender que si no nacemos de nuevo, como lo dijo el Señor Jesucristo, no entraremos al reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo. Hay personas que han tenido toda su vida este deseo, este anhelo. Si pudieran comenzar de nuevo, si tuvieran la oportunidad de nacer de nuevo, haría las cosas de una manera diferente. Sin embargo, Dios nos da esa oportunidad. Y no solo la oportunidad, sino que es una exigencia para que nosotros podamos ver el reino de Dios y podamos entrar en él. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Tomen sus asientos. Hay una gran diferencia entre alguien que dice creer en Dios y alguien que verdaderamente cree en él. Vimos anteriormente en una enseñanza que la salvación es un acto de la bondad y de la misericordia de Dios, que Dios le da gratuitamente a aquella persona, aquel hombre o aquella mujer que pone su confianza en el sacrificio expiatorio de Cristo, que descansa en esa obra que hizo Cristo en la cruz, sin que intervengan allí las obras. Dijimos que era solamente por su gracia, un favor que nosotros no merecemos. Pero hay una aparente contradicción entre lo que el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos con respecto a la salvación y lo que dice Santiago en este texto. Pablo enfatiza que la salvación es por gracia, es gratuita, por gracia, y que es por medio de la fe. Él dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Nadie, absolutamente nadie puede ser justificado delante de él. Y en el versículo 28 de Romanos 3 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Solo por la fe. Pero Santiago aquí nos dice otra cosa. Por eso pareciera que hubiera una contradicción entre lo que dice Santiago, que es el texto que leímos, y lo que dice Pablo. Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Otra traducción dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Y después pone un ejemplo. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, no tienen abrigo, no tienen comida en su casa, y alguno de vosotros le dice, váyanse en paz, caliéntese y sáciense, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No está hablando Santiago de las obras como de los milagros o de aquellas cosas, sino de el comportamiento de aquel que dice que cree en Dios. Tiene que obedecer a lo que Dios dice en su palabra. Es como ese joven que se ha apartado del consejo de sus padres, ha hecho mala junta con los amigos y se va de la casa, sale a la hora que quiera, la madre le habla, le levanta la voz a su madre, en mi vida yo hago lo que quiero con ella,
llega a la hora que quiere, le roba a su mamá, pero después viene al otro día y le dice: mamá, perdóname, nunca más vuelvo a hacer esto. Pero pasa una semana y llegan los amigos a buscarlo y de nuevo hace lo mismo. Y vuelve después donde la mamá y le dice: mamá, papá, esta es la última vez que hago eso, nunca más lo vuelvo a hacer. Pero llega un momento en que los padres se cansan de ese joven, le arreglan todas sus cosas, se las ponen en la puerta y le dicen: ¿sabes qué? Ándate. Si quieres hacer lo que tú quieres, ándate de la casa. Y este joven le dice a los padres: pero yo los amo. Y entonces los padres le dicen: bueno, demuéstralo. ¿Qué es lo que quieren esos padres? Quieren que haya una demostración de ese amor. Es lo mismo que está diciendo aquí Santiago. Si nosotros decimos que creemos en Dios, pero no le obedecemos, entonces esa fe no nos puede salvar. Es simplemente un conocimiento intelectual que tenemos de Dios, que no produce cambios en nuestra vida. Por eso dice en el verso 18 de este mismo Santiago 2: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, por lo que tú dices simplemente, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Te mostraré que verdaderamente creo en Dios por cómo vivo. ¿Tú crees que Dios es uno? Se entiende que sí, creemos que Dios es uno. Bien, dice la Escritura, haces. También los demonios creen y tiemblan. Hay algunas personas que tienen ese mismo tipo de fe que tienen los demonios. Creen en Dios, pero no les sirve. No cambian su manera de ser, su manera de comportarse, su manera de vivir. Tienen un conocimiento intelectual de quién es Dios, de cómo es Dios. Se han hecho en su mente y en su corazón una imagen de cómo es Dios. Pero ese conocimiento no les sirve para cambiar sus vidas. Cuando una persona oye el mensaje del Evangelio y cree, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. La Biblia explica en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 3, eso que nosotros podríamos llamar la cronología de la conversión. Dice: en Él, en Cristo, está hablando de Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en ese mensaje, fuisteis sellados. Esta palabra significa estampar con una marca para preservación y para seguridad. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Algo ocurre cuando se está exponiendo el mensaje del Evangelio. El Espíritu Santo está haciendo una obra, está convenciendo al hombre de pecado, de su condición. Está tratando, esa palabra convencer en el original significa refutar, significa acusar o interrogar a un testigo. Y ese término, convencer, es un término legal que se usaba en los tiempos bíblicos, donde el Espíritu Santo, nos dice la Biblia, que actúa como un fiscal que interroga a la persona, que expone el mal que tiene y que también lo denuncia. Esa obra la está haciendo el Espíritu Santo mientras el mensaje del Evangelio se está exponiendo. Está trabajando allí en el corazón. Nosotros no podemos ver esa obra, porque es una obra que le pertenece a Dios. Él está allí. Entonces, cuando esa persona, dice el libro de Efesios, cree en ese mensaje del Evangelio, ocurre el arrepentimiento. El arrepentimiento es una palabra compuesta, usted lo ha escuchado antes,
proviene de la palabra metanoia. Y meta significa después y la palabra noia significa mente. Y se refiere a ese cambio de mente. Porque la mente es el lugar donde están los designios morales del hombre. Los designios buenos y los malos. Cuando no conocíamos a Dios, nuestros designios morales eran más malos que buenos. Pero allí ocurre un cambio en la mente de la persona que cree en el mensaje del Evangelio. Cambia su mente, es transformada. Una vez que alguien se arrepiente, su mente es completamente nueva, es transformada. Es diferente. Eso es lo que dice la Biblia. El hombre va camino al infierno, oye el mensaje del Evangelio, es convencido de su condición, cree en el sacrificio expiatorio de Cristo, se arrepiente, cambia su mente con respecto al pecado y ahora lo que antes amaba, el hombre lo aborrece. Y aborrece lo que antes amaba. Ya es completamente diferente. Ve las cosas de una manera diferente. Se arrepiente. Ese hombre, metafóricamente, lo que ocurre allí es que Dios le quita el corazón de carne, ese corazón duro, frío, y pone en él un corazón quita el corazón de piedra y coloca en él un corazón de carne, un corazón sensible a la voz de Dios. Ese hombre entonces se duele de haber vivido a espaldas de Dios. No quiere volver a fallarle. Y cuando se equivoca, cuando falla, entonces llora. Porque el pecado ya le duele. Pasa lo que antes no pasaba en nosotros. ¿Por qué? Porque ha ocurrido una transformación en nuestra mente. Porque nuestro corazón ha sido cambiado. Esa es una obra interna que sufre la persona, el arrepentimiento, pero externamente ocurre lo que se conoce como la conversión. Por eso la Biblia nos dice que nosotros nos convertimos de los ídolos al Dios verdadero. Y cuando vemos a una persona que ha sido transformada por el Señor, nosotros decimos, esa persona se convirtió. Pero tanto el arrepentimiento, que es la obra interna, como la conversión, que es la externa, tienen un factor o un denominador común, que es el cambio. Cuando hay un arrepentimiento genuino y una conversión genuina en una persona, todos los que viven alrededor de él se dan cuenta. Algo le pasó a este hombre, algo le pasó a esta mujer. Ya no pelea con todos los vecinos, ya no se queja por todo, ya no anda gritando, ya no pelea con el gato como peleaba antes. Algo le pasó a esa persona, se convirtió. Todo ese proceso donde Dios pone en una persona su naturaleza, se conoce en la Biblia como nuevo nacimiento, regeneración o también como renacer. Cuando usted vea esas palabras en la Biblia, se refieren al mismo hecho, al nuevo nacimiento. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 1, vamos a ver la historia de este hombre que era un maestro en Israel. Historia que todos nosotros conocemos, pero es importante ver que a pesar de que una persona pueda enseñar incluso, no es una garantía de nuevo nacimiento. Que una persona tenga dones espirituales no es garantía de un nuevo nacimiento. Una persona puede hablarle a otro, otros pueden convertirse a través de la predicación de alguien y ese hombre no ser nacido de nuevo. Y aquí vemos la prueba de aquello.
había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, un hombre que tenía mucho conocimiento. Y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo veía a Jesús como muchos lo ven hoy día. Él lo veía como un maestro. Otros lo ven como un sanador, como aquel que puede librarlo de las aflicciones momentáneas, incluso lo ven algunos. Otros ven a Jesús como la puerta de escape para sus problemas económicos, para sus problemas matrimoniales. Nicodemo lo veía como un maestro. Maestro, le dice. Sabemos que vienes desde Dios, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pablo dice que las cosas para el hombre natural, estas cosas son locura. Para el hombre, para la mujer que no han nacido de nuevo, todo esto que nosotros hacemos aquí es locura. Es locura que nos reunamos, es locura que digamos que hablamos con Dios. Porque no pueden percibir las cosas que son del Espíritu. Mientras alguien no nazca de nuevo, no puede percibir aquellas cosas. No puede entenderlas. Y Jesús le dice a Nicodemo que si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La palabra nacer se tradujo de la palabra griega genao, de donde viene la palabra genes. Los genes son los rasgos intelectuales y físicos que nosotros heredamos de nuestros padres. Cuando vemos nosotros a un niño decimos: se parece a su mamá o es igualito a su papá. ¿Por qué? Porque sus padres le transmitieron sus genes. Y en los genes están los rasgos físicos y los rasgos intelectuales, los gestos que hacen. Los niños suelen ser igual a las de sus padres. Las expresiones que a veces tienen al caminar, al hablar, son igual a la de sus padres. Por eso también la Biblia dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Tiene esos rasgos, esos genes. Y en el nuevo nacimiento, Dios coloca en nosotros su naturaleza. Y a medida que nosotros vamos creciendo y vamos madurando, debiéramos ir manifestando esos genes de nuestro Padre. Así como en lo natural nos vamos pareciendo a nuestros padres y nuestros hijos se van pareciendo a nosotros, a medida que nosotros vamos creciendo y vamos madurando en lo espiritual, debiéramos ir manifestando también los rasgos morales de nuestro Padre. Porque Él nos engendró. Entonces debiera estar en nosotros la templanza, debiera manifestarse la bondad, el amor, la fe, la paciencia, porque esos son los rasgos que nos transmitió Dios cuando nos engendró. La palabra de nuevo significa en el original de arriba, de lo alto, del origen. ¿De dónde venimos nosotros? De Dios. A pesar de que hay algunos que creen que todavía venimos de los monos. Venimos de Dios, ese es nuestro origen. Y el nuevo nacimiento tiene que ver con eso, que nos han sido dados los genes
del origen, del Padre, de Dios, del que es de arriba. Cuando nacen los niños en el hospital, generalmente tienen bastante similitud entre ellos, aunque hay algunos que desde el primer momento de vida se parecen o a su papá o a su mamá, pero tienen un cierto parecido los niños en el hospital. Usted los mira y tienen un cierto parecido. Pero a medida que van pasando los años, usted los ve a esos mismos niños, 5 años después, son todos diferentes, porque todos manifiestan los rasgos de sus padres. Se parecen al papá, algunos a la mamá, otros se parecen a los tíos, a los abuelos, pero van manifestando por medio de la genética el parecido a sus padres. Y en el nuevo nacimiento, la nueva naturaleza también debe ir manifestando esos mismos rasgos morales de nuestro Padre. Si usted dice que es hijo de Dios, entonces tiene que ser obediente a Dios. A un niño cuando es chico hay que instruirlo, hay que guiarlo, hay que formarlos, hay que enseñarle a abrocharse los cordones, a ponerse los zapatos, se los ponen al revés. Usted le enseña a un niño a ir al baño, a lavarse las manos, a lavarse los dientes. Cuando es niño, un bebé, usted se levanta a medianoche, 1, 2 veces, le cambia de paños. Si ese niño no puede dormir, usted lo carga en brazos, le canta. Tiene esa paciencia. No es para los padres una carga tener a un hijo en brazos y amanecer si tiene que hacerlo porque es su hijo. Y porque uno entiende que es una etapa de la vida. Pero si ese niño pasan 15 años y se comporta como un bebé, entonces ya no es agradable soportarlo. Espiritualmente es lo mismo. Si una persona dice que ha creído en Dios y ha nacido de nuevo y lleva 15, 20 años comportándose como un niño, entonces ya no es agradable soportarlo. Pablo lo dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, le dice a los hermanos de Corintios, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces. En ese momento cuando estuve con ustedes, dice, les di leche porque era el alimento que necesita un niño. Ninguna madre cometería el error de darle a un bebé un bistec. Nadie le daría una pizza a su hijo porque sabe que no tiene diente, porque no puede digerir ese alimento. ¿Qué le da una madre? Leche. Leche es lo que toman los niños. Y Pablo dice, aquellos que son niños, dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual. El problema es que hay niños que pueden caminar y ya quieren correr. No les gusta la leche. Entonces, no quieren los elementos básicos de la palabra de Dios. No, esos son muy aburridos. Son muy simples. Yo quiero leer el Apocalipsis. No tiene nada de malo ser niños. Los padres tenemos paciencia con nuestros niños, con los hijos, porque sabemos que es una etapa. Pero después la persona tiene que madurar. ¿Qué pasaba con los hermanos aquí en Corintios? La nueva naturaleza de los hermanos no daba su fruto a pesar de que estaba allí, porque Pablo le llama hermanos. Por lo tanto, eran nacidos de nuevo. Pero
A pesar de que habían sido alimentados con leche en un momento, entiéndase los rudimentos básicos de las doctrinas de Cristo, el fundamento. Eso les dio el apóstol en ese momento porque no eran capaces de digerir otra cosa, necesitaban ese alimento, pero ya había pasado tiempo, entonces seguían manifestando los rasgos de los niños. Se comportaban como niños, peleaban, discutían por cualquier cosa. En el verso 3 le dice, porque aún sois carnales. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales si andáis como hombres. O sea, no son... ¿Qué es un hombre carnal? Es alguien que dirige su vida por los sentidos, por lo que ve, por lo que escucha, por lo que siente, por lo que piensa. Y así estaban los hermanos, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? Las personas que manifiestan este comportamiento de inmadurez, de estar peleando, de ser celosos, contenciosos, de estar armando divisiones en la iglesia, se comportan, dice la Escritura, como aquellos que no conocen a Dios. Igual que aquellos que no conocen a Dios. No soy carnales, le dice, y andáis como hombres, como personas que no han nacido de nuevo. En otras palabras, Pablo le dice, no hay ninguna diferencia entre ustedes y aquellos que no conocen a Dios. Se comportan igual. Ahora, los niños en Cristo no son capaces de digerir alimento sólido, a pesar de que puedan llevar mucho tiempo, muchos años en la iglesia. ¿Qué determina cuando alguien es un niño o es maduro? Su comportamiento, su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de actuar. Puede tener mucho conocimiento de las Escrituras. Pablo dice, cuando yo era niño pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. A pesar de que un niño no sabe distinguir con claridad las cosas, porque piensa, habla y juzga de cierta forma, a medida que ese niño va creciendo, entonces va tomando conciencia de otras cosas, tiene otro entendimiento. Cuando un niño es chico, usted no le da legumbre, porque no comen legumbre, no les gusta. Es una pelea darle legumbre a un niño. Verduras, jugo, no porque quieren bebidas, gaseosas, dulces. Pero cuando ya son jóvenes, entienden que tienen que cuidar su alimentación. Algunos van al gimnasio, después quieren hacer pesas, porque entienden que ya su manera de pensar es diferente. Ya piensan de otra manera. Espiritualmente es igual, hermano. El autor de Hebreos dice en el capítulo 5, versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño.
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Durante las persecuciones del Imperio Romano, ser judío no era un problema, pero ser cristiano sí. Y el autor de Hebreo le escribe a los hermanos porque estaban en peligro, ese era el peligro que estaban corriendo, frente a las persecuciones de volverse también al ritualismo de las obras, a hacer cosas, al ritualismo de la ley. Y el autor les dice a ellos que Cristo es mayor que Moisés, que Cristo es mayor que los ángeles, que Él es mayor que los profetas, que Cristo es mayor que cualquier camino que el hombre hubiera trazado, porque Él mismo era el camino. Pero estos hombres estaban amedrentados por la persecución que tenían. Ellos no podían entender con claridad esa supremacía que tenía Cristo por sobre todo el Antiguo Testamento, porque todo aquello se les dijo a los hermanos que era sombra y figura de lo que había de venir. Y estando Cristo mismo allí, entonces Él era la imagen y la sustancia de Dios. No tenían por qué tener miedo. Pero les dice, ustedes se han hecho tardos para oír, no les puedo hablar de esas profundidades, sino que tengo que enseñarles de nuevo el abecedario de la fe. Del principio tengo que volver a enseñarles las mismas cosas, o se les tiene que volver a enseñar las mismas cosas, pero ustedes ya debieran ser maestros, debieran ser personas que están enseñándole a otros. Pero tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar. En otras palabras, estos hermanos se negaban a crecer. El apóstol Pedro usa otra palabra para referirse al nuevo nacimiento. El libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La palabra renacer es una palabra compuesta. Se tradujo de la palabra anagenao. Ana significa de nuevo, otra vez, y la palabra genao, engendrar. Y viene la palabra genes. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando una persona nace de nuevo, llega a ser por la fe heredero de Dios y coheredero con Cristo Jesús. ¿Cuáles son o cómo son las cosas que heredamos? Dice Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Herencia, es la herencia, es un patrimonio, esa es una herencia. Es un conjunto de bienes que hereda una persona de sus ascendientes. Ese conjunto de bienes se recibe por el derecho de ser hijo o hija del dueño. Nosotros hemos recibido un conjunto de bienes espirituales por el hecho de ser hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Bueno, hemos recibido un conjunto de bienes espirituales, vida eterna, salvación, dones espirituales, tenemos sus promesas, su palabra. Y esa herencia que recibimos, dice Pedro, es primeramente incorruptible. No se destruye, no se decae. Luego en el capítulo 1, versículo 23, dice el mismo Pedro: siendo renacidos
no de simiente incorruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es la que nos hizo nacer de nuevo, y al igual que Dios, su palabra es inmutable, es incorruptible, es indestructible. La simiente que está en nosotros no se puede destruir. Esa nueva naturaleza que está en nosotros no se puede destruir. Por eso el Señor Jesucristo dijo: no teman a aquellos que pueden matar el cuerpo, porque no pueden hacer nada más que eso, porque la simiente que está en nosotros es indestructible. En segundo lugar, la herencia que tenemos nosotros es incontaminada. Esa palabra significa que no se corrompe, que está libre de impurezas, no se contamina. La nueva naturaleza que está en nosotros no se ve afectada. Pero surge entonces una pregunta: ¿qué pasa cuando pecamos? ¿Qué pasa cuando el cristiano peca? Cuando nosotros pecamos, nos vemos afectados nosotros por la consecuencia del pecado. Y el espíritu que está en nosotros se entristece, se contriñe. Pero esa nueva naturaleza que está en nosotros no se ve afectada, no se magulla, no sufre ningún daño. El espíritu y nosotros también, nosotros somos afectados, nuestra comunión con Dios es afectada cuando nosotros pecamos. Pero la simiente de Dios no sufre ninguna herida, no sufre ninguna abolladura. Si yo tomo este anillo y lo pierdo y se me cae debajo de la casa y pasan 10 años y después encuentro este anillo de oro, sus propiedades no se han afectado en nada. Yo tengo que desempolvarlo, limpiarlo y quedó como recién salido de fábrica. No le pasa absolutamente nada. Así es la simiente que está en nosotros. No se ve afectada, nosotros nos vemos afectados, nuestra comunión con Dios se ve afectada. El espíritu que está en nosotros se contriñe. Pero esa simiente nueva no sufre, no se ve dañada. Pablo dice así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es la contaminación de la carne? La palabra contaminación significa ensuciar, manchar, por palabra o por hechos. Cuando nosotros pecamos, esas son las contaminaciones de la carne, con lo que yo miro, con lo que yo hablo, con lo que yo veo. Entonces yo me mancho. La Escritura nos muestra ese conflicto que tiene el creyente y que tenía también Pablo en sí mismo, porque él entendía que tenía una naturaleza nueva en él, pero había una fuerza en sus miembros, donde está condicionado el pecado, donde la mente piensa cosas que no debe, cuando hablamos cosas que no debo. Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Todos tenemos esa lucha. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, que lo que Dios ha dicho es bueno, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, no la nueva criatura que está en mí, sino el pecado que mora en mí, que está en mis miembros. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, pero el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, la nueva criatura, sino el pecado que mora en mí. Nosotros podemos ensuciarnos a causa del pecado, de las carnalidades nuestras, de la contaminación de la carne, de los designios de la mente también. Y todo aquello afecta nuestra comunión con Dios. Nos manchamos con el pecado, nos ensuciamos con el pecado. Pero la Biblia nos da una salida, dice que podemos ir a Cristo. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos, dice Juan, nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Vio que es la contaminación de la carne la que necesita ser limpiada en nosotros? Hijitos míos, dice el mismo Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. A pesar de que somos nacidos de nuevo, pecamos. ¿Cierto? Algunos tienen miedo de decir que pecamos. Todos pecamos. Y si alguno dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Pecamos o no pecamos? Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Pero fíjese lo que dice Juan. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí está la clave, en la palabra practica. Que esa palabra en el original es la palabra poieo, que significa fábrica o manufactura. ¿Cómo se entiende entonces eso? Aquí nosotros tenemos en Hualpén la embotelladora de la Coca-Cola. Y allí producen cientos y miles al día. Y salen una detrás de otra, todas iguales. Con la misma medida, la misma dosis, la misma etiqueta, todas iguales. La palabra practica es manufactura, es fabricar. Es como esa persona que se acuesta pensando mañana a quién le voy a robar, dónde voy a ir a asaltar, qué maldad voy a ir a hacer mañana, y al otro día se levanta en la mañana y va a hacer lo que planificó en la noche. ¿Pecamos nosotros? Sí, pero no practicamos el pecado, ¿no es cierto? Usted no está como una fábrica todo el día pensando en hacer mal, pensando en hacer daño, pensando en robar. Ya no estamos igual como antes. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ya no es como una fábrica de hacer males. Y finalmente el conjunto de bienes que hemos recibido por parte de Dios y por el hecho de ser sus hijos, dice Pedro, es inmarcesible. Esa nueva naturaleza es inmarcesible, que no se marchita, no pierde brillo, no se extingue con el fuego, no se daña.
Bendito, dice entonces Pedro, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer o nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Tenemos, mis hermanos, una herencia que la muerte no puede tocar, que no se mancha por el mal, que no se desvanece con el tiempo, que es a prueba de pecado, a prueba de la edad. Esta herencia que nosotros hemos recibido también es a prueba de errores, a prueba de torpezas nuestras, de carnalidades, porque Dios la guarda, Dios la preserva, la tiene en sus manos. Nadie la puede arrebatar, nadie la puede dañar. Esta nueva simiente que ha sido depositada en nosotros, y tenemos esa certeza, o tenemos que tener la certeza de que esa es nuestra herencia. Eso es lo que nosotros hemos recibido. Cuando la gente tiene una esperanza, puede sobrellevar cualquier dolor, cualquier aflicción, cualquier mal que le venga, porque tiene su mente y su corazón puesto en lo que puede venir después, que eso pasará en algún momento. Y la Biblia nos dice que cuando nosotros estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, vivíamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué gracia bendita que nos alcanzó. Qué bendito amor nos alcanzó. Por eso nos dice la Escritura, puesto que tenemos tales promesas, hermanos, limpiémonos de todas aquellas cosas que nos contaminan. Purifiquemos nuestros corazones en el temor del Señor, porque aquello que se nos ha dado, que está esa simiente que está en nosotros, es indestructible. A veces se hace difícil luchar contra el pecado, contra las carnalidades, contra nuestras debilidades. Y a pesar de que nosotros hemos nacido de nuevo y recibimos el Espíritu Santo en nosotros, que tenemos la guía del Señor, la asistencia, la fortaleza que nos da, el aliento, el ánimo que nos da el Señor, aún así fallamos y no queremos hacerlo. Imagínense aquellos que no han nacido de nuevo, que no tienen toda esta asistencia que nosotros tenemos, la guía, la ayuda del Espíritu en su vida. Son personas que andan a tientas, tratan de aferrarse a cualquier cosa para que su vida no se desmorone. Y aunque dice la Escritura, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, esta lucha que tenemos nosotros, produce un cada vez más excelente peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero aquellas que no se ven son eternas. Hoy Dios, como tantas veces, hermanos, está invitando a aquellos que no han nacido de nuevo a que puedan recibir toda esta herencia que el Señor tiene para los suyos, que puedan depositar su fe y su confianza en Él, confiar en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, para que puedan decir un día con libertad, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que puedas mirar hacia atrás y digas, las cosas viejas pasaron. La aflicción, la depresión,
la angustia, todo aquello pasó. Y aquí el Señor ha hecho nuevo todas las cosas. Eso es lo que Dios quiere hacer. Quiere que tú vuelvas a empezar. Que te pongas en el camino, porque finalmente aquellos que nacen de nuevo empiezan esta carrera de allí en adelante. Hasta que el Señor venga. Dios nos ayude. Confiamos, como lo hace el sembrador, que su palabra no vuelve vacía. Que ella producirá el fruto para el cual Dios le envió. Si el sembrador no tuviera la esperanza de que va a cosechar mucho más de lo que sembró, no sembraría. Pero él entiende que la tierra hace también y Dios hace lo suyo. Y nosotros creemos en eso. Esta es su obra. Dios les bendiga. Te invito, mis hermanos, a dar gracias al Señor por esta su palabra. Y le invito a mi hermano Daniel, le pido si puede llevarnos en una oración.